El oscuro misterio del sótano en el internado de Santa Elisa, el eco de pasos apresurados resonando en un pasillo vacío, un portón de hierro que nadie logra abrir y un sótano clausurado del que, según antiguos testimonios, emergían ruidos imposibles de explicar. Así comienza el enigma del internado de Santa Elisa, un lugar que durante décadas albergó estudiantes y que hoy permanece marcado por un secreto enterrado en su subsuelo. Lo que ocurre en ese sótano olvidado ha intrigado a investigadores, exalumnos y periodistas. Lo inquietante es que, a pesar de los intentos por silenciar la historia, los documentos y testimonios siguen señalando que algo oscuro se esconde allí abajo. El internado de St. Elisa se levantó en la primera mitad del siglo XX en una zona rural de Inglaterra. Con su arquitectura gótica, torres puntiagudas y muros de piedra gris, el lugar parecía sacado de una novela. Sin embargo, bajo esa fachada de disciplina y excelencia académica, se guardaban historias perturbadoras. El sótano del edificio principal fue clausurado oficialmente en la década de los 60 después de un incendio en una de las salas del internado. Desde entonces, los directivos aseguraron que las instalaciones inferiores no eran seguras, pero los testimonios de exalumnos cuentan algo muy distinto. Muchos recuerdan haber escuchado gritos apagados y golpes metálicos provenientes de las profundidades durante las noches más silenciosas. Algunos, más atrevidos, confesaron haber bajado por la escalera antes de que fuera tapiada y describieron pasillos estrechos con puertas reforzadas, como si aquel sótano hubiera sido diseñado para encerrar algo más que simples objetos. Documentos encontrados años después confirmaron que esas salas habían sido usadas durante la Segunda Guerra Mundial como refugios y lugares de aislamiento. Pero los archivos muestran tachaduras y páginas arrancadas, lo que sugiere que parte de la historia fue eliminada deliberadamente. Un exalumno llamado Richard Moore relató en una entrevista concedida en los años 90 que había visto, con apenas 12 años, cómo un grupo de monjas bajaba apresuradamente a una de esas habitaciones, cargando con lo que parecía un bulto cubierto por mantas. Minutos después, desde abajo se escucharon gritos desgarradores y un ruido como de cadenas arrastrándose. Richard juró que al día siguiente ese pasillo ya estaba bloqueado. Su testimonio fue ridiculizado en su momento, pero con el tiempo otros antiguos estudiantes comenzaron a coincidir en detalles similares. Si este tipo de historias te atrae, suscribirte a este canal es totalmente gratis y solo necesitas un clic. No te pierdas los próximos misterios de Real Black Atlas. Lo extraño del internado es que, pese a los rumores, jamás se permitió a periodistas ni autoridades acceder al sótano. En 1975, un inspector de seguridad solicitó revisar las instalaciones para verificar el estado de los muros. La respuesta oficial fue que esa parte del edificio estaba inaccesible y que no había registros de lo que contenía. Sin embargo, en los archivos municipales apareció una nota firmada por el propio director del colegio donde se detallaba que el sótano estaba compuesto por al menos 3 niveles subterráneos. Ninguna de esas plantas aparece hoy en los planos disponibles. En 2008, un grupo de investigadores independientes obtuvo permiso para grabar un documental sobre internados históricos. Aunque el acceso oficial al sótano estaba prohibido, consiguieron entrevistar a antiguos empleados. Una de las limpiadoras retiradas, llamada Margaret Ellis, confesó que cada cierto tiempo recibía instrucciones de dejar cubetas con agua y paños en la entrada tapiada. Nunca entendió por qué, hasta que un día escuchó lo que describió como gemidos humanos detrás de las paredes. Margaret aseguró que cuando preguntó, le dijeron que nunca volviera a hablar de lo que había escuchado si quería conservar su trabajo. El documental jamás se emitió completo. La productora canceló el proyecto alegando falta de pruebas, pero parte del material se filtró en foros especializados. En esos fragmentos puede verse a los investigadores recorriendo los pasillos superiores y captando con micrófonos direccionales un sonido similar a golpes repetitivos que provenían del subsuelo. La grabación fue analizada por técnicos de sonido que concluyeron que no podía tratarse de tuberías ni de movimientos estructurales. Lo que fuera, parecía intencionado.
En 2015, el internado de St. Elisa cerró sus puertas definitivamente debido a la disminución de matrículas. Desde entonces, el edificio permanece abandonado, aunque custodiado por una empresa privada de seguridad. Aún así, exploradores urbanos han intentado entrar y documentar lo que queda. Uno de ellos, conocido en redes como Daniel Clark, subió un video en el que muestra cómo llega hasta la puerta metálica que conduce al sótano. La cerradura estaba soldada, pero su cámara captó claramente un sonido metálico que se repitió 3 veces mientras grababa. Daniel confesó en entrevistas posteriores que, tras ese momento, sintió un pánico irracional que lo obligó a salir corriendo y abandonar el lugar. Nunca volvió. Lo que hace más inquietante esta historia son los registros hallados en un archivo parroquial cercano. Allí se encontró una correspondencia entre un sacerdote y la madre superiora del internado fechada en 1952. En las cartas, el sacerdote advertía que ciertas prácticas llevadas a cabo en el sótano no podían continuar, pues contradecían las normas de la iglesia y ponían en riesgo la salud mental de los estudiantes. No especificaba qué tipo de prácticas eran, pero mencionaba ritos de aislamiento y rezos colectivos en completa oscuridad. Estas cartas nunca fueron respondidas. Algunos historiadores sugieren que el sótano pudo haber sido usado como un centro de reclusión para alumnos considerados problemáticos, una práctica común en instituciones estrictas de la época. Sin embargo, los testimonios van más allá. Una antigua estudiante llamada Helen Carter aseguró que en una ocasión escuchó voces en latín y un chillido agudo proveniente de las profundidades mientras todas las alumnas estaban reunidas en el comedor. Helen mantuvo silencio durante años hasta que decidió contar su experiencia a un periodista en 2019. Sus palabras volvieron a encender la controversia. En la actualidad, el internado de St. Elisa sigue cerrado y deteriorándose lentamente. La empresa de seguridad impide el acceso, pero eso no ha frenado las especulaciones. Algunos creen que el sótano esconde pruebas de abusos que nunca salieron a la luz. Otros sugieren que en sus muros inferiores se realizaron experimentos psicológicos durante la guerra, aprovechando la vulnerabilidad de los estudiantes. Ninguna de estas teorías ha podido confirmarse. Lo cierto es que, a pesar de los intentos por borrar la memoria del sótano, los rumores persisten. La imagen de una puerta metálica cerrada, los sonidos inexplicables y los documentos incompletos mantienen vivo el misterio. Cada vez que alguien intenta profundizar, aparecen obstáculos legales, archivos faltantes o testigos que prefieren guardar silencio. Y mientras tanto, la puerta del sótano sigue allí, oxidada, inamovible, como si guardara algo que nunca debió salir a la luz. Si disfrutas descubrir estos misterios reales, recuerda que suscribirse a Real Black Atlas es totalmente gratis y solo se necesita un clic. Así no te perderás las próximas investigaciones que pondrán a prueba tu percepción de la realidad. Hoy, el internado de St. Elisa se alza como una sombra del pasado. Sus aulas vacías, sus pasillos desmoronados y, sobre todo, ese sótano sellado, siguen siendo un recordatorio de que la verdad puede quedar enterrada durante generaciones. Nadie sabe qué ocurrió exactamente bajo sus muros, pero los ecos de voces y ruidos imposibles continúan apareciendo en cada testimonio. La historia queda abierta, esperando el día en que alguien logre atravesar esa puerta y revelar lo que allí se oculta. Hasta entonces, el misterio seguirá creciendo, alimentado por el silencio, las sombras y los recuerdos fragmentados de quienes alguna vez caminaron por los pasillos del internado de St. Elisa.